Es cierto, se han encontrado muchos libros antiguos con muchas informaciones arqueológicas, muchas informaciones históricas, muchas informaciones espectaculares dentro de la antropología y muchas ciencias. Sin embargo, el único libro que hasta el día de hoy, amados hermanos, sigue sorprendiendo a los científicos es la Biblia. El único libro que hasta el día de hoy, hermanos, es el primer libro vendido a nivel mundial, es la Biblia. Ni siquiera el Quijote de Cervantes lo puede superar. ¿Por qué un libro de aproximadamente 3.500 años de antigüedad, que se empezó a escribir el libro del Génesis, hasta el día de hoy impacta a los hombres? Hermano, a usted le ha impactado la palabra de Dios. A mí me ha impactado la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que un libro que ha sido escrito desde hace muchos milenios hasta el día de hoy impacte el corazón de las personas? ¿Cómo es posible que la idea de un hombre que murió en una cruz aún sigue impactando la mente y el corazón de las personas? Porque esto tiene que ser una obra de Dios, hermano. Tiene que ser un hecho y un acto de Dios. Porque lo que es de Dios permanece para siempre. Por eso dice la Biblia, el cielo, la tierra pasará, pero lo único que no pasará es la palabra de Dios. Si comparamos la Biblia con los libros antiguos, los egipcios tenían, por ejemplo, el libro de los muertos. Era su libro religioso, donde habían rituales y habían magias para poder invocar a los espíritus del más allá y para poder acercarse a sus dioses paganos. Sin embargo, a pesar de que los egipcios, una cultura contemporánea a la cultura de la Biblia, que tenía su libro religioso, hoy en día, ¿qué es de ese libro? No es nada. ¿Cuántos en el mundo leen el libro de los muertos de los egipcios? Nadie, porque a nadie le interesa, porque nadie tampoco quiere saber acerca del libro de los muertos. Hablemos de los hindús, el Mahabharata de los hindús. Dentro de este libro religioso se habla de los 4 objetivos de la vida: el artha, el kama, el dhamma y el moksha, que son los 4 objetivos del hombre hindú en la vida. Habla de las reencarnaciones y de todo eso. Sin embargo, ese libro no es el primer libro vendido a nivel mundial. Porque ese libro, también contemporáneo al de la Biblia, no ha impactado el corazón de los hombres. Por ejemplo, los chinos tienen el I Ching o el Li Ji, que son libros de memoria, libros de conjuros, libros de historias. Pero ese libro tampoco impacta el corazón de la gente. Por ejemplo, los persas tienen el Zendavesta. Son las revelaciones del dios Hormuz a Zoroastro, el profeta Zoroastro. Sin embargo, ese libro tampoco impacta el corazón de las personas. Por ejemplo, los árabes tienen el Corán. Y a pesar de que los árabes hoy en día son la religión más grande a nivel mundial, el Corán tampoco ha impactado como ha impactado la Biblia. El único libro religioso que sigue vivo hasta el día de hoy, haciendo mella el corazón de los hombres, llegando hasta el alma y el corazón de los hombres, es la Biblia. El único libro que impacta, que cala el corazón de los hombres y que hace un cambio poderoso en la Biblia, porque es palabra de Dios. Por eso la persona que se acerca a la Biblia tiene que estar convencida que lo que tenemos nosotros, hermanos, no es más que la misma palabra de Dios. Amén. Y si es la palabra de Dios, ¿por qué no la lees? ¿Por qué? ¿Por qué cuando llegas a tu casa la dejas tirada la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes la reverencia absoluta de cuidar la palabra de Dios y no leerla diariamente? Amados hermanos, la única palabra verdadera y genuina de Dios la encontramos en las páginas de la Biblia. Y este maravilloso libro, la Biblia, nos cuenta la historia de la humanidad. Y nos cuenta la historia de 2 hombres, hermanos, ellos, algunos creen que eran gemelos, no lo puedo asegurar. Pero nos cuenta la historia de 2 hermanos llamados Caín y Abel. Para recordar esta historia tenemos que remontarnos al libro del Génesis, al capítulo 3, al versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia de la siguiente manera:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amados hermanos, encontramos en este versículo la primera promesa que Dios le hace al hombre caído de la salvación. La primera promesa, por eso algunos comentaristas le llaman a este versículo el protoevangelio, que significa el primer o la primera buena nueva que Dios hace en toda la Biblia. La primera vez que Dios promete un redentor lo encontramos en Génesis 3:15. Y esto fue cuando el hombre cayó del estado de santidad y de inocencia en el que Dios lo había puesto. Dios creó a Adán, luego crea a Eva y les da un mandamiento: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero no comerás del árbol que está en medio del huerto. Y era el único mandamiento que tenía el hombre, y tenía que cuidarlo, tenía que guardarlo, tenía que perseverar en ese mandamiento. Sin embargo, cuenta la historia bíblica que en una ocasión Eva, desprotegida de su esposo, comenzó al parecer a recolectar frutos para comer. Y en eso llega al árbol de la vida y llega al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se quedó mirándolo, y Satanás, haciendo uso de la serpiente, comenzó a tentar a Eva. Usted recuerda el capítulo 3 del Génesis, ahí cuenta la historia. Y le comienza a decir: con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le dice: no nos ha dicho así, nos ha dicho que ni siquiera le toquemos para que no muramos. Y luego la serpiente no se le ocurre mejor idea que comenzar a negar la palabra de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y así comenzó una plática entre la serpiente y la mujer. La mujer fue engañada, la mujer fue seducida por Satanás el diablo, y entonces cayó. Y dice que le dio a su esposo, y él tomó y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amados hermanos, luego que ellos comieron, sus ojos fueron abiertos, pero no conocieron el bien y el mal como Dios, porque Dios conoce el bien y el mal desde un estado de santidad. Nosotros conocemos el mal y el bien desde un estado de pecado. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Dios ve el mal y el bien desde su santidad, y nosotros vemos el bien y el mal desde el pecado en el que nos encontramos. La idea de Dios era que el hombre considere el bien y el mal desde santidad, desde la santidad en el que él se encontraba. Pero por caer el hombre en desobediencia, entonces, amados hermanos, el hombre es destituido del paraíso, es sacado del paraíso. Llega el momento en que tienen que encontrarse con Dios, y Dios le dictamina 4 juicios: sobre la serpiente, sobre la tierra, sobre la mujer y sobre el varón. Dios determina 4 juicios que caen sobre la tierra, sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. Y de esta manera, la primera promesa que Dios le hace al hombre es enviarle un redentor. Y en el capítulo 4, versículo 1, ya encontramos que Adán y Eva están fuera del huerto. Ellos ya no están en el huerto. Ellos ahora están fuera del huerto en el pecado. Versículo 1 del capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amados hermanos, cuando Dios le hace la promesa a Adán y a Eva de enviarles un redentor, que iba a ser un varón para salvar a la humanidad, y pasó el tiempo y Adán y Eva tuvieron su intimidad, y Eva salió embarazada y dio a luz un hijo, Eva creyó que ese hijo, Caín, era la promesa de Dios de la salvación.